Arturo, tengo muchas preguntas para ti que me generan mucha curiosidad. La primera, ¿qué diferencias hay en el día a día entre Lamperti y Vela, por ejemplo? Y yo creo que Lamperti y Vela son dos personalidades completamente opuestas. No digo que sea una mejor que otra, al final son dos estilos de vida y de trabajo diferentes, lo enfocan de una manera diferente, a las dos les ha ido muy bien a lo largo de su trayectoria. Y bueno, la verdad que ahora conviviendo con Fer, la verdad que es todo muy fácil. En el día a día es una persona súper ordenada y disciplinada, no digo que Miguel no, pero Miguel lo enfoca de una manera más pasional y Vela quizás de una forma más, digamos, técnica. No te sabría decir una palabra, pero ambas Uno dos con el corazón, otro con la cabeza, ¿no? Claro, ambas dos han funcionado y a lo largo de la historia se ha podido ver que los dos han sido grandísimos deportistas, lo siguen siendo a día de hoy. Y bueno, cada uno disfruta y vive la vida de una forma y bueno, es respetable y bueno, cada uno que se amolde a lo que más le convenga. Sí, pero ahora que convives con Vela, ¿cuál es lo que consideras que le ha hecho ser número uno durante 16 años? Y lo que te hace ser 16 años, que quiere decir que eres muy continuo durante mucho tiempo, son las rutinas y la organización. Vela es súper organizado y no deja nada a la improvisación, lo tiene todo calculado, entonces al final eso es lo que te hace que durante tanto tiempo tengas... Es como una fórmula matemática, al final si tú tienes una fórmula no es algo aleatorio, es algo que está, si tú lo multiplicas por tal, da, y eso es lo que ha hecho Vela toda la vida. Él ha creado un protocolo de trabajo que lo desarrolla durante todos los días y al final eso creo que es lo que le ha hecho ser, aparte de la habilidad que tiene, la cabeza que tiene y de las cualidades físicas que tiene, creo que esa disciplina del trabajo y esa organización puede ser lo que haya hecho que Vela haya liderado el pádel durante tantos años. ¿Lucháis por ser número uno? ¿Creéis en eso? Y yo lo que creo es que en la pareja va a dar mucho que hablar, creo que somos una pareja muy competitiva. El número uno a día de hoy está lejos, al final somos pareja 7, es un objetivo muy ambicioso que siempre está en la mente de todo jugador, o por lo menos de los que estamos, digamos, arriba del ranking, pero ahora mismo no es el principal objetivo ni mucho menos, es seguir amoldándonos como pareja, ir escalando posiciones, ir entrando entre las cabezas de serie de la 1 a la 4 y bueno, si vemos que quizás el año empieza muy bien y somos una gran pareja que gana torneo, pues quizás empieza a plantearse ese objetivo, pero a día de hoy nuestro objetivo está más en dar nuestro primer torneo, intentar entrar entre las cabezas de serie y bueno, seguir dando guerra y que la gente cuando vea el cuadro y vea Vela Coello diga, hoy tengo que correr mucho rato para ganar a estos dos. ¿Qué tenéis que mejorar? ¿Cuál es el objetivo 2022? Es decir, si hacemos esto, ojito con nosotros. Amoldarnos quizás el uno al otro más a las características, quizás yo tengo un juego un poco más rápido, que quizás los puntos duran entre 3 a 4 pelotas, quizás Vela es más de desarrollar una jugada y ir buscando un hueco para ganarlo y buscar el punto, el nexo de unión que haga que mi potencia y mi explosividad concuerden con su habilidad para generar jugadas. Yo creo que en el momento que hagamos eso, creo que aparte de los dos nos tiramos de cabeza, somos dos jugadores muy luchadores y yo creo que en algunas ocasiones del año pasado ya hicimos grandes momentos y yo creo que si este año conseguimos esa regularidad, creo que vamos a ser muy competitivos. ¿Has notado más repercusión en tu día a día, en las redes sociales, desde que te has unido a Vela? Sí, de hecho el día que me uní creo que crecí en esa semana en 15.000 seguidores. Es lógico, al final la gente conoce a Vela juega con un chico de 19 años que es español y dicen quién es. Al final lo buscan, me ven en las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y me empiezan a seguir, sí. Y bueno, al final que también el hecho de jugar con Vela y que Vela hable de ti es importante y la gente te va conociendo, las entrevistas son más abundantes y bueno, la verdad que evidentemente viene bien a nivel de imagen jugar con un jugador como Vela. ¿Esa parte te gusta? En plan, ¿te gusta estar en el circo? ¿Preferirías estar tú a jugar a meter la pelota o te sientes cómodo? Me gusta estar en el circo sin estar en el circo. Que se hable de mí pero que a mí no me influya. Es decir, siempre está bien que hablen de ti. Al final todo... ¿Aunque sea mal? Sí, al final cuando hablan algo mal de ti es porque algo bien has hecho. O quizás la has liado, pero bueno, se habla. Hay deportistas que lo enfocan a esa parte, a que se hable. Yo en mi imagen intento que sea lo mejor y lo más cercana y que la gente me conozca como soy y que vean realmente que soy un chaval de 19 años bastante normal, creo, con una vida muy normal y que por suerte pues tiene la suerte de dedicarse a un deporte y jugar con el mejor de la historia a día de hoy. Pero ya te digo, o sea, me gusta que hablen de mí, es bueno, al final toda publicidad es buena, pero yo no le doy mucha importancia. De hecho, las redes sociales ni las sigo, no veo mucho lo que me ponen, intento evadirme un poco de esas situaciones, pero bueno, está bien que se hable de ti.
En 2021 se habló de ti por tus resultados, pero también porque cambiaste 3 veces de compañero. 4 incluso. 4 incluso, Sí. porque estaba Arroyo... Arroyo de por claro. medio que un par de torneos. ¿Cómo explicas esos cambios de pareja? Principalmente siempre va a haber ambas opiniones, a la gente que le gusta que cambie y a la gente que no. Yo no puedo contentar a nadie, yo busco que mi rendimiento deportivo sea el mejor porque es mi trabajo y yo lo enfoco con mi trabajo. Evidentemente no es lo ideal y lo óptimo, creo, pero al final habrá gente que Chingo Tu Tío lleven 8 años, les guste, y hay gente que digan qué pesados estos dos, ¿por qué no se separan? Y habrá gente que diga, mira Arturo, que va dejando a todos los jugadores, y gente que diga, bueno, ha ido probando. Y a ver, yo empecé con Miguel, empezamos un proyecto muy ambicioso, fue bien al principio, luego nos costó continuar con esa racha. No lo hice por un tema de resultados, la verdad, siempre se lo he dicho a él y a la gente, no fue por algo de resultados, sino fue más por mí, cómo me sentía con él dentro de la pista. Con lo cual busqué un cambio, me surgió la oportunidad encima de jugar con Javi Ruiz, al cual tengo un aprecio increíble y disfruté un montón. Y con Javi fue porque empezó a lesionarse del solo, que por desgracia en Málaga se lesionó en cuartos de final. Y nada, no podíamos jugar los torneos, esperé uno de Cerdeña que no llegó, y a los siguientes pues aparecía Arroyo. Entonces en ese momento yo tampoco tenía la certeza de si iba a volver Javi, yo estaba esperando a Javi para volver a jugar con él. Jugué 2 torneos con Alex, que la verdad que uno no fue muy bien, y en ese momento apareció Vela. Entonces si alguien le llama a Vela, pues oye, es muy fácil opinar, pero a mí me gustaría que alguien, si le llama a Vela, le se diga pusiera que no. en esa Claro. situación. Entonces, bueno, yo creí que era lo mejor para mí, lo he hecho siempre pensando en mí y no en ofender a nadie. Si alguien se ha sentido ofendido, pues oye, yo lo siento mucho, es mi trabajo, yo lo intento hacer de la mejor forma posible. Y es así, es la realidad, no te puedo decir que me sienta mejor que nadie, no, he ido cambiando en función de las necesidades que un jugador de 19 años que en crecimiento tiene. Entonces, bueno, yo nunca prometo cuando juego con una pareja, voy a jugar toda la vida. Vamos a jugar, vamos a plantear una buena temporada. Si vemos que las cosas no salen, tampoco vamos a tirar el tiempo, vamos a hablar, vamos a intentar modificar algo. Y si vemos que en un futuro no se puede, pues habrá que cambiar. Y es así, es ley de vida, y las parejas cambian, y el circuito ahora mismo está muy cambiante, y al que no le guste, pues que vea otro deporte, es la realidad. ¿En qué ha cambiado el Arturo del 2 de enero de 2021 cuando empezaste a entrenar a el día de hoy? Nada, es el mismo, no hay nada diferente. Lo único... ¿En el juego? En el juego creo que sí, creo que he evolucionado, creo que soy un jugador más completo. Creo que si tuviera que remarcar algo que mejora mucho es la faceta defensiva. Le he hecho mucho hincapié durante todo el año en ser más. Nunca creo que llegue a ser un gran defensor o un jugador del perfil de Martín, porque al final no son mis características, pero creo que he conseguido ser más sólido, y aún así tengo mucho margen de mejora y muchas cosas que mejorar. En aspecto físico creo que también he dado un plus este año, no estoy ni cerca de ser lo que creo que tengo que ser, pero bueno, ya he puesto el primer escalón, y bueno, tengo 19 años y tengo que seguir creciendo. Seguramente me daré muchas hostias, pero bueno, intentaré levantarme lo antes posible y seguir peleando y dando guerra a todos los jugadores.